Bien. En la anterior clase habíamos conversado, habíamos visto de lo que es la dilatación lineal. Es cuando una barra de acero o de aluminio podemos calentar y esta barra se estira, ¿ya? Se elonga, o en otras palabras se deforma, ¿sí? Pero linealmente, en forma de línea. Entonces, lo que hacemos usualmente, utilizamos este modelo, la anterior vez hemos utilizado esto, ¿no? Delta L es ese pedacito, delta L significa diferencial de longitud, es ese pedazo que crece. Cuando tú calientas un clavo, va a crecer un pedacito, un sector, o sea, se va a elongar. Ese pedacito, esa distancia se llama delta L, por eso se llama diferencial de longitud, ¿no? Alfa es el coeficiente propio del material, coeficiente de dilatación, dependiendo del material, no todos los materiales tienen el mismo valor, dependiendo si estás calentando aluminio, cobre, dependiendo, ¿no? Dependiendo del material, o sea, en este caso del metal, ¿no? Del metal de fundición. Esto es igual a la longitud inicial por la variación de la temperatura, delta T, ¿no? Y esta es en este caso, su fórmula ya desglosada es esto, ¿no? Por ejemplo, delta L significa longitud final menos longitud inicial. Esto significa delta L, ¿no? Y alfa en este caso, ¿no? ¿No? Coeficiente de dilatación y longitud inicial y la variación de la temperatura, ¿no? Igual dice, ¿no? Delta L, o sea, delta T, temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? ¿No? Este es delta porque es una diferencia, es un diferencial, es un pedazo de temperatura que varía. Y esto es igual una longitud final, una diferencia de longitud, ¿no? Entonces, en realidad todo gira en función de esta formulita, de esta fórmula, ¿sí? Entonces, un poquito más abajo les voy a mostrar dilatación hay de térmica de sólidos, de líquidos, y todos tienen su coeficiente, o sea, su coeficiente de cómo se trabaja, ¿ya? Este coeficiente de dilatación lineal podemos trabajar con el aluminio, podemos calentar el aluminio, el latón, el cobre, el vidrio, el plomo, el acero, lo más usual es el acero en las fundiciones, también el cobre y el aluminio, y en este caso el ímbar, que es aleación de fierro, ¿no? El ímbar, ¿no? Y el hormigón también se puede hacer, ¿no? Entonces, todos ya tienen su coeficiente. Y cuando te fijas aquí, nos fijamos aquí un poquito más así, todos llevan por 10 a la menos 6, ¿ya? Todos llevan por 10 a la menos 6, ¿no? Dividido sobre grado centígrado, esto es a la menos 1, sobre grado centígrado, ¿ya? Este es coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Este es coeficiente de dilatación, la volumétrica también tiene. La dilatación volumétrica también tiene, en este caso, el volumen, ¿no? El alcohol, enseguida vamos a hablar de lo que es la volumétrica, pero de la misma manera tiene su coeficiente de dilatación, ¿sí? De la misma manera, ¿no? Está para el alcohol, el benceno, acetona, ¿no? Mercurio, la gasolina, la trementina, ¿no? El aire a 0 grados también, el helio también se dilata el helio. Entonces, estos son justamente los metales, o sea, en este caso, que involucran a trabajar la dilatación lineal, también volumétrica, los dos, ¿sí? Entonces, eso es en la minería, esto se utiliza, ¿sí? Esto les voy a enviar, tenemos en el contexto también, está ahí también, pero les voy a enviar eso, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, mi dilatación térmica de sólidos y líquidos, ¿no? ¿Qué es esto? Es un sólido. Entonces, cuando calentamos el sólido, ¿no? Entonces, inicialmente era así, chiquito. Pero cuando calientas el radio, el diámetro crece. Y crece, y cuando crece, entonces, eh, cuando está a una temperatura mayor a cero, o sea, en este caso, y, tiende a crecer, su diámetro también crece, entonces, cuando ya se enfría, esto se enfría, vuelve a su estado normal. Cuando se enfría, vuelve un poquito a su estado normal, casi igual. Esto es, por ejemplo, en este caso, un agujero de una pieza de un determinado material se dilata de la misma forma que sé que lo haría en plena, una pieza sólida
de ese mismo material ¿sí? Y que tuviera la misma forma del agujero, ¿no? Entonces, mira, eso es, en resúmenes, esto es inicial y esto es final. Inicialmente así estaba. Lo hemos calentado y ha crecido. El radio ha crecido, por ende el diámetro también, ¿sí? Eso lo vamos a hacer enseguida. Lo vamos a hacer. Este tema también lo vamos a hacer enseguida, ¿ya? Dilatación térmica de sólidos y líquidos, el coeficiente de dilatación volumétrica, ¿no? Ahora vamos a trabajar lo que es dilatación volumétrica, todo lo que es volumen. Aquí debe estar, aquí, no sé. Aquí aparte, aquí abajito está el volumen. Vamos a trabajar todo lo que es dilatación volumétrica. Estos son ya parte de los gases, que también está bien, ¿no? Pero necesitamos trabajar lo que es el volumen. Entonces, desde aquí vamos a partir y vamos a ir a la pizarra, ¿ya? Basado en esta ecuación siempre está, por ejemplo. Si es volumétrica, por ejemplo, mira, aquí si es volumen, entonces variación del volumen, delta V, ¿no? Si es volumen. ¿No? Si es superficie, delta S. Entonces, enseguida vamos a trabajar. Todo va a girar en función de esta ecuación. Ahora vamos a la pizarra y voy a explicarles en detalle todo, cómo trabaja, ¿ya? Voy a ir a la pizarra, voy a compartir, a ver, vamos a compartir, pizarra, listo, ya está. Entonces ahí les explico todo, ¿ya? Muy bien, estamos grabando, sí. Muy bien, entonces trabajamos justamente con la pizarra que necesitamos, el marcador. Entonces, vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es dilatación, aparte de lo que es lineal, que hemos tocado lineal, que también se puede hacer en laboratorio, lineal. Entonces, ahora vamos a trabajar dilatación superficial, ¿ya? Pues hay tres tipos de dilatación. Mencionaremos aquí los tipos de dilatación, ¿no? También son, en otras palabras, son deformación, porque se deforman, ¿no? Entonces, hay la dilatación lineal, que es delta L, que hemos conocido, la lineal. Delta S es la dilatación superficial, ¿sí? Y delta V es dilatación volumétrica, ¿sí? Los tres tipos de dilatación, ¿sí? Lineal, superficial y volumétrica. Los tres llevan delta E. Delta. ¿Por qué? Porque en los tres crece en distinta manera, pero un diferencial. No va a crecer, o sea, no se va a deformar grande, así, no. Se va a deformar según el material, el tipo de material, el coeficiente, pero o sea, se va a dilatar. O sea, va a variar si es superficie, la superficie va a variar, o sea, delta S. Si es volumen, el volumen va a variar. Si era chiquita la esfera va a crecer, ¿no? En la superficie, si calentamos una plancha, la plancha tiene su tamaño también, digamos, base por altura, entonces va a crecer la superficie un poquito, se va a eso se llama variación o dilatación, ¿no? Hay estos tres tipos. Esto ya lo hemos conocido un poco, que es la dilatación lineal, ¿no? Ahora vamos a conocer la dilatación superficial, después la volumétrica, ¿sí? Entonces vamos, voy a anotar aquí como punto 2, dilatación superficial, ¿sí? Superficial. Y la denoto delta S, porque de esa manera se describe. Delta S porque de esa manera se describe, ¿sí? De esa manera estamos trabajando, ¿sí? Así se ve, ¿no? Entonces, así. Muy bien, ¿no? Entonces, esto vamos a trabajar ahora. Y para esto se necesita justamente también, si es superficial, ¿ya? Vamos a trabajar con una lámina.
Y la lámina puede ser de aluminio, como han visto, de acero también hay, ¿no? De cobre y demás. En este caso, voy a considerar una lámina, ¿sí? Por ejemplo, consideramos una lámina, ¿sí? Lámina, en otras palabras, es una hoja, ¿sí? Puede ser una hoja plana, una lámina, pero en este caso puede ser de aluminio, de cobre, dependiendo del metal, ¿sí? ¿Sí? Pero es una lámina, ¿ya? Esa lámina vamos a calentar. Esa lámina, cuando calientas a una cierta temperatura mayor a 0, empieza a dilatarse, empieza a deformarse. Pero cuando es superficial, en su deformación es superficial, o sea, en su área, ¿sí? Enseguida vamos a comentar sobre eso, ¿ya? Entonces, ahora voy a usar esto mismo, aquí al ¿ya? Voy a trabajar con esto, ¿sí? Muy bien, si era, en este caso, si es superficial, voy a dibujar una lámina, y vamos a tomar con esto, ¿ya? Una lámina pequeña, ¿sí? Una chiquita, ¿sí? Una lámina así, que puede ser una plancha, eso está en las condiciones de nuestro trabajo, ¿sí? Esta lámina sin calentar está, ¿sí? No estoy calentando la lámina, así nomás, estamos dibujando así, ¿no? Sin calentar esta lámina. Entonces, como no hay todavía temperatura, entonces es al inicio tal como lo hemos encontrado. Hemos cortado una lámina con tijera metálica, así, hay tijeras exclusivamente para fundiciones. Lo hemos cortado, incluso hay amoladoras, la amoladora también hace, ¿no? Y un pedacito lo hemos cortado, ¿sí? Listo. ¿No? Cimiento medida base por altura, ¿no? En este caso, aquí va a haber una temperatura inicial, tal como lo hemos encontrado en grados centígrados. Ahora la superficie inicial va a ser S sub 0 también, tal como lo hemos encontrado. Si su superficie es, digamos, 2 por 2, base por altura, entonces va a ser su inicial, ¿no? Su inicial. Muy bien. Cuando aquí aplicamos justamente Q significa la cantidad de calor, o sea, estamos calentando. Si yo coloco una mechera o un mechero a gas a presión, entonces los someto, o si no, a un horno los someto, hagamos unas pinzas, pues este trabajo es industrial. Hagamos con unas pinzas y lo meto a un horno, la temperatura, justamente, cuando yo genero calor aquí, entonces esto se va a dilatar y me va a venir aquí. Y se va a deformar de esta parte. Entonces voy a dibujar un poquito más grande para que se note la deformación, así, ¿no? Así, ¿no? Entonces esta la proyecto aquí, digamos, este tamaño, un poquito más así. La proyecto aquí, ¿sí? Y entonces, justamente, esta la estoy proyectando aquí, ¿sí? Entonces, al proyectarle así, entonces, tengo su temperatura final en grados centígrados y tengo su superficie final, ¿no? Temperatura final y su superficie final, ¿sí? Entonces, este pedacito que ha crecido, este pedazo que ha crecido se llama delta S, es la variación de la superficie, ¿sí? Es variación de la superficie, ¿sí? Entonces, esa variación de la superficie, con simplemente calentar el objeto, o sea, la plancha o la lámina, y que haya crecido un poquito un pedazo. Y en todos los, o sea, esta diferencial no es solamente en este lado más, en todos los lados, o sea, ha crecido la misma diferencial, el mismo pedazo. Entonces, simplemente ese fenómeno nos va a llegar a formar una ecuación para trabajar. Ese fenómeno dice justamente delta S va a ser igual, ¿ya?, a beta por la superficie inicial por delta, en este caso delta T, ¿sí? Esta es la ecuación de la dilatación superficial, ¿sí? Esa es la ecuación de la dilatación superficial, ¿no?
Entonces, ahora, ¿qué es en este caso? Antes era alfa, cuando era lineal. Ahora es beta. Este beta es el coeficiente de dilatación superficial, ¿sí? Coeficiente de dilatación superficial. También va en las mismas unidades, usualmente es 1 sobre grado centígrado. Ahora, si queremos trabajar en Kelvin, también es 1 sobre grado Kelvin. 1 sobre grado Kelvin. Cualquiera de los dos, pero usualmente lo más normal se trabaja en 1 sobre grado centígrado, ¿sí? Lo más normal, trabajamos en esta unidad. Siempre trabajamos en esta. Este coeficiente también es propio del material, dependiendo del material que estemos calentando, ¿no? Por eso se coloca aquí. Propio del material, ¿sí? Propio del material. ¿Sí? Eso es dependiendo del material, o sea, de la lámina. Si estás calentando aluminio, es muy distinto. Su valor, su coeficiente es distinto, ¿sí? Si tu compañero, ¿no? Entonces calienta, digamos, cobre, entonces el cobre también se dilata, ¿sí? Entonces su coeficiente es muy distinto, diferentes. Pero la unidad trabajan los dos la misma, ¿sí? Entonces por eso se dice propia del material, ¿sí? Es eso. Entonces esos son los que se hace esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, delta S, que es la, ¿no? Aquí exprimo. Delta S, por ejemplo, aquí dice delta S. Como sabemos, en la lineal, dilatación lineal era longitud lineal, ¿no? Pero sí, longitud lineal menos longitud inicial, ¿no? O el equinoccio, ¿no? Ahora en este caso es lo mismo, ¿no? Superficie final menos superficie inicial. Eso es delta S. Si queremos desglosar esto, viene así. Ahora, si delta T igual, la variación de la temperatura igual, ¿no? Delta T igual. Temperatura final menos temperatura inicial, de la misma manera. Los dos son variaciones, son pedazos de temperatura, son pedazos de diferencial de superficie que crece. De esa manera se expresa, de esa manera se calcula, se utiliza el modelo mismo, ¿no? Eso. Ahora, por ejemplo, ese sub 0 es, en este caso, superficie inicial. Eso se anota siempre desde con cuánto de superficie inicial está comenzando, ¿no? Esta es superficie inicial, ¿no? Y esta ya la conocemos, ya estamos familiarizados de estos dos, porque es la misma, ¿sí? Igual, los dos, igual, de la misma manera, en este caso, variación de la superficie puede ser en este caso, ya es, como es superficie área, ¿no? Puede ser en centímetros cuadrados o metro cuadrado, dependiendo, ¿no? Así. Entonces, en resumen es esta, ¿sí? Esta es la manera de trabajar justamente en una lámina. Ahora, cuando crece la lámina, por ejemplo, si yo en esta lámina agarro mi regla y como está en el plano, ¿no? Puedo colocarle la mesa en el plano o una pared así, pero es un plano, ¿no? Es un plano, ¿no? Por eso dice superficial, superficie. Entonces, si yo a esta, por ejemplo, si yo lo grafico, a mi lámina la agarro y lo voy a graficar de esta manera, lo voy a colocar tanto X como Y, ambos lados, ¿no? Este es X, y este es Y, ¿no? Si se va a calentar esta lámina, ¿se va a crecer en qué direcciones? Se va a calentar la lámina si calentamos y se va a deformar, se va a dilatar. ¿En qué direcciones se va a dilatar? En las dos, ¿no? Va a crecer tanto para X, se va a dilatar en X, aquí, y también en Y. En las dos. O sea, ¿qué quiere decir? Que es dos veces alfa. Esto vamos a notar, ¿ya? Esto es importante. Dos veces alfa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a notar. El valor del coeficiente de dilatación superficial, así se debe notar, ¿ya? El valor del coeficiente
el coeficiente de dilatación superficial beta, de dilatación superficial beta, ¿ya? Beta es, no es B, beta es, ¿ya? Dilatación superficial beta, ¿sí? Entonces, ¿sí? Expresa esto, la variación de la unidad de superficie que experimenta una lámina cuando la temperatura es mayor a 1 grado centígrado, ¿no? Entonces, va a variar la superficie cuando la temperatura sea mayor a 1 grado centígrado. Apenas cumpla 1 grado centígrado, ya está en proceso de dilatación, de deformación, ¿no? Cuando nosotros vamos a... ¿Y cómo vamos a medir el grado centígrado? Necesitamos un termómetro de temperatura para medir justamente el grado, la temperatura inicial, cuánto está calentando. Y nosotros si vemos en el termómetro, si es, digamos, 2 grados centígrados o 3 grados centígrados, es mayor a 1. Si es mayor a 1, ya se está empezando a dilatar, o sea, está empezando su deformación, ¿sí? Entonces, por eso dice eso, ¿no? Entonces, cuando dice esto, entonces cuando está empezando a dilatarse, entonces, ¿cómo vas a actuar con beta? ¿Cómo vas a actuar con el coeficiente de dilatación? Y si es superficie, entonces dice esto, ¿verdad? Si el material es isotrópico, es decir, que presenta iguales propiedades térmicas en todas sus direcciones, ¿ya? Se considera de esa manera. Entonces, mira, si es isotrópico el material, quiere decir, o sea, el material tiene en todas sus direcciones justamente el mismo coeficiente, ¿no? Entonces, si es superficie, decimos que beta va a ser igual a 2 veces alfa. ¿Por qué decimos 2 veces alfa? Porque esto se va a deformar, se va a elongar o se va a estirar, en nuestros términos, ¿sí? En dos sectores. Se va a estirar tanto para X y tanto para Y. O sea, se va a dilatar en dirección X, en Y. Y como se va a dilatar en dos direcciones, X es 1, Y es otro 1. Entonces, por eso se dice 2 veces alfa. O sea, quiere decir que ese material se va a dilatar en dos direcciones. Por eso se menciona. Entonces, beta, cuando trabajes con superficies, cuando dilates una superficie, para beta, para el valor de beta, vas a considerar 2 veces alfa. ¿Sí? Eso es. Cuando vas a trabajar con beta, aquí, cuando vas a colocar el valor de beta, así, ¿no? Entonces vas a multiplicar siempre por 2, porque como estás trabajando con superficie, entonces necesitas siempre multiplicar por 2, porque lo que se va a dilatar es en dos sentidos, en dos lugares. Se va a dilatar tanto para X, para Y, porque es una plancha, es una lámina. En dos direcciones se va a dilatar. Se va a estirar en las dos direcciones, no en una nomás. Cuando calientas una plancha o una lámina, se estira o se dilata en dos direcciones. Entonces, por eso se multiplica 2 veces alfa. Cuando trabajes con superficie. Pero si tú trabajas linealmente, como en la anterior clase hemos trabajado, dilatación lineal, simplemente era alfa, ¿verdad? Alfa L sub 0. Entonces, eso, como es lineal, es una sola dilatación lineal. Entonces, ahí no puedo multiplicar por 2, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en resúmenes es eso, ¿sí? Entonces, utilizamos esta ecuación, marco 1, importante, la parte 2, voy a marcar 2 aquí, porque para utilizar el coeficiente de dilatación superficial, tengo que multiplicar siempre por 2 veces alfa para colocar su valor. Esa es la diferencia, porque es superficie. Es superficie, no puede estirarse, no puede crecer en a una sola dirección nomás, ¿no? En X nomás no puede elongarse, no puede hacer eso, ¿no? Entonces, en las dos direcciones se dilata, o se estira, o se deforma, ¿no? De esa manera, ¿sí? Entonces, en resumen es este, ¿sí?
Y estas son sus ecuaciones, especialmente esta es la ecuación principal. Y esta es la deformidad que se decía que utilizar, ¿no? Los dos. De esa manera, ¿sí? Es muy parecida a la lineal, casi idéntica, solo que en este caso la diferencia es que su coeficiente de dilatación siempre se multiplica por 2. Esa es la diferencia. También está ingresando, ¿verdad? Ya. Entonces, de esa manera, ¿sí? Vamos. Entonces, vamos a continuar haciendo ahora, vamos a ir a trabajar, a observar ahora la dilatación volumétrica. Los ejercicios que vamos a utilizar, los ejercicios, la práctica y el laboratorio que vamos a hacer, vamos a utilizar esto también, ¿sí? Esto también experimentalmente se demuestra, hay muchas herramientas del laboratorio que permiten mostrar cuánto se dilata un objeto, en este caso, una lámina, ¿sí? ¿Cuánta es la distancia que se dilata, que se estira, que varía? En nuestros términos, es una variación. ¿Por qué utilizamos ese final menos ese inicial? Porque hay una variación. ¿Por qué utilizamos delta t, que es t final menos t inicial? Es una variación también, ¿no? Esa es la variación. Muy bien, entonces esto voy a usar y vamos a mencionar ahora la dilatación volumétrica, ¿sí? Más adelante, más después, vamos a hacer ejercicios utilizando estos modelos, este modelo inicial, ¿ya? Vamos a trabajar sobre eso, vamos a hacer ejercicio lineal, superficial, también volumétrica, y también vamos a hacer, en este caso, como ya estamos entrando a los laboratorios, vamos a hacer un laboratorio de esto para demostrar, ¿no? Entonces, pues, más exclusivamente ejercicios, pero también necesitamos conocerlos experimentalmente, ¿no? Cómo funciona este modelo experimental, ¿no? Porque de simple hecho de calentar una lámina, mira, pues, se ha creado un modelo. Se ha creado un modelo. Así, muy bien. Entonces vamos a continuar con lo que es dilatación volumétrica, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con volumétrica. Voy a usar esto y vamos a trabajar con todo lo que es volumen, ¿ya? Muy bien. Ya. Ahora vamos a trabajar en dilatación volumétrica, ¿no? Aquí voy a escribir dilatación, no sé si escribe, vamos a suspender ahí, así. Si se corta el zoom, saben, vuelven a ingresar, ¿ya? A la misma dirección, no esperen que les invite a hacer, con todo respeto, vuelvan a ingresar a la misma dirección, ¿sí? ¿Ya? A la misma dirección. Si se corta el zoom, vuelven a ingresar. Un ratito, ¿ya? Así, ya. Dilatación volumétrica, ¿sí? Volumétrica. Si es volumétrica, es un volumen, pero entonces se va a estirar en volumen, vamos a calentar y vamos a trabajar con volumen. Entonces se trabaja con la variable delta B, ¿no? Delta B. Hasta aquí escribo delta B, entre comillas. Eso vamos a trabajar, ¿sí? No es AB, ¿ya? Delta B. Eso es lo que es. Muy bien. Entonces, si es así, ahora para esto necesitamos también utilizar justamente, consideremos una esfera compacta, ¿ya? Una esfera, vamos a trabajar aquí, por ejemplo, vamos a trabajar considerando una esfera, ¿sí? Esfera, ¿sí? Vamos a trabajar con una esferita. ¿Qué quiero decir? Es como una esfera, una cachinita, pero en este caso hay de diferentes materiales, ¿no? Hay también hay de aluminio, también hay de cobre, también hay en este caso de platino también hay, ¿no? Entonces, dependiendo del material. Pero es una esfera, ¿sí? Es una esfera. Entonces, si es una esfera, entonces una esfera ya no es un objeto plano, ¿no? Una esfera es como tener una pelota, ¿no? Ya no es un objeto plano. Entonces, vamos a dibujar justamente la esfera en compás. Aquí voy a dibujar una esfera, ¿sí?
aquí está, una esfera. Esta esfera justamente voy a centrar, como es esfera, siempre va a tener, como es volumen, como es esfera, siempre va a tener, esto es X y esto es y arriba es Z. Una esfera siempre tiene tres lados, ¿sí? Entonces, ¿no? Entonces, esta esferita también va a tener, en este caso, volumen inicial. Ya es un volumen, ¿sí? Ya no es plano, no es plancha, tampoco es lineal, no es un clavo, ¿no? Esto es una esfera, ¿sí? Entonces, si es una esfera, entonces va a tener un volumen inicial, ¿sí? Y va a tener, antes de calentar, va a tener una temperatura inicial, en grados centígrados, ¿sí? Eso. Ahora aplicamos Q, o sea, en este caso aplicamos aquí Q, que significa cantidad de calor, o sea, lo calentamos. Podemos calentar con un mechero, podemos calentar con un mechero a gas, puede ser también, dependiendo del material. Si es una esfera pequeñita, pues con un mecherito podemos calentar. Pero si es, depende de la comunidad cómo podemos trabajar, ¿no? Pero si calentamos con un mechero pequeño también funciona, pero si es una esfera grande, un mechero va en función a gas también podemos calentar eso, ¿no? Entonces, por eso estoy dibujando Q, por eso menciono Q, es en este caso, es generar temperatura. Q, la variable Q, estoy generando temperatura, estoy calentando. Entonces, esto se me va a generar justamente de esta manera, ¿sí? Entonces, la esfera, cuando se dilata, crece. Y si crece, entonces, tenemos de esta manera, ya en el espacio, también tenemos X, tengo Y y tengo Z, ¿sí? Entonces, esta esfera compacta, esta la proyecto aquí. Si la proyecto aquí, entonces, como tener esta pequeña esfera aquí, la copia de esta esfera, pero justamente esta esferita, ¿no? Ahora ya tiene un volumen final, una temperatura inicial, también en grados centígrados, ¿sí? ¿No? Ahora, este pedazo que ha crecido, por ejemplo, esta es la esfera. Yo voy a tachar esta esfera aquí. Entonces, este pedazo que ha crecido, este pedazo es el volumen que ha crecido en las tres direcciones, ¿sí? Entonces, ha crecido el volumen en las tres direcciones, ¿sí? Este pedazo de volumen ha crecido tanto en X, en Y y en Z. En las tres, no solamente se ha estirado en X, en Y nomás, ¿no? En las tres. Entonces, a ese pedazo se le llama delta V, a ese pedacito que ha crecido, ese diferencial. Entonces, de este experimento tan sencillo y común, también se llega a formar un modelo, ¿ya? Este modelo justamente es un modelo parecido al anterior, pero hay una diferencia, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esto. Aquí les voy a mencionar la ecuación, la fórmula para trabajar, ¿sí? Entonces, como es una variación del volumen, así yo lo voy a mencionar como delta V. Delta V es una, o sea, que dice, entonces la variación del volumen es igual, ¿no? Es igual. Ahora voy a dibujar, en este caso, voy a montar un lambda, o sino un omega. Este es un símbolo griego. Podría decir lambda también, puedo mencionarla aquí también, lambda, está bien también, ¿no? O puedo mencionar uno que sea diferente a lo que ya hemos usado. Este estoy utilizando un omega. Entonces, para ser más claro, también podemos usar también lambda, no hay problema. Digamos lambdas, ya, ¿no? ¿Sí? Este es un símbolo griego que se utiliza en las matemáticas, en la física, que nos permite siempre medir, se utiliza más para constantes, para coeficientes, también para ángulos, ¿no? Dependiendo de cuál es el uso que podamos dar. Pero en este caso es coeficiente, y se va a llamar coeficiente volumétrico, se va a llamar, ¿sí? Entonces,
Si antes en la superficie, antes era superficie inicial, ahora es volumen inicial, ¿sí? Y multiplicamos por delta T, en este caso es la variación de la temperatura. Esta es la ecuación justamente cuando consideramos la dilatación justamente de una esfera o la dilatación volumétrica. Esta es la ecuación principal. Es muy parecida a las anteriores. La diferencia está en este lado, ¿sí? ¿No? De esa manera. Entonces vamos a ir a describir en detalle, vamos a describir todo, ¿sí? Voy a borrar todo esto. Vamos a trabajar con eso, ¿sí? Voy a describir en detalle. Ya. Empezamos con delta B. Ya sabemos que es delta B, pero hay que desglosarlo, hay que saber desglosar. Inicialmente, delta B, ¿qué es? Es el cambio ¿no? Es el cambio que experimenta el volumen. En realidad, eso es la verdad, ¿no? Entonces decimos, es el cambio que experimenta el volumen, ¿sí? Volumen, ¿sí? Cambio que experimenta el volumen, ¿sí? De esa manera. Entonces, si es el cambio que experimenta el volumen, cuando dice cambio, también está hablando de variación, ¿sí? Entonces, quiere decir delta B va a ser igual a volumen final menos volumen inicial, ¿sí? Va a ser los dos. Entonces, delta B va a ser volumen final menos volumen inicial, ¿sí? Sus dos, de esa manera. De esa manera vamos a trabajar. Muy bien, ya está. Vamos al otro. Ahora, esto es importante también. Estamos usando lambda. Estamos usando lambda. Es el coeficiente de dilatación volumétrica, como es mencionado. Coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Sí? Volumétrica. Ese es el coeficiente. La unidad de trabajo es la misma que las anteriores. 1 sobre grado centígrado. También 1 sobre grado Kelvin. Cualquiera de las dos. Esa es la unidad. La misma es. ¿Sí? Propiedad material. También propiedad material. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos delta T, ¿no? Delta T. Así. Delta T también es la variación de la temperatura, ¿no? O el incremento de temperatura. También variación.